Antes del inicio de nuestra cuarta temporada, queremos invitarlos a escuchar dos programas especiales que desarrollamos desde el cubrimiento de El Carbono al Watt a la Filbo 2024 y representan el lanzamiento de dos fantásticos textos publicados por parte del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado. Agradecemos la invitación y apoyo de Externado Podcast y de su director Dario Fernando Patiño en la construcción de estos dos especiales y a todas las voces que nos acompañaron, a José Vicente Zapata, a Sebastián Cabrales y a Ana Paola Gutiérrez. Los libros del externado en la feria. ¿Qué dicen? ¿Quiénes los escribieron? ¿Por qué los hicieron? Diálogos entre autores y expertos. El externado en la Filbo 2024. Hola, aquí estamos de nuevo en el podcast El Externado en la Filbo 2024 y vamos a hablar en esta oportunidad de la consulta previa. Esa tarea fundamental que se cumple en todas las regiones que van a ser impactadas por proyectos significativos, importantes que alteren su vida normal. Vamos a tener a un especialista que ha escrito un libro publicado por la Universidad Externado de Colombia dentro de la colección de estudios en Derecho Minero y Energético. Él es Sebastián Cabrales Villalba. Es abogado especialista en derechos administrativos desde hace más de 12 años y se ha concentrado en la gestión de asuntos ambientales y sociales en la industria minero-energética e infraestructura. Ha sido consultor del Ministerio del Interior, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de la Agencia Nacional de Minería. Desde el 2014 es profesor de la materia Consulta Previa en el Departamento de Derecho Minero y Energético y en la Maestría de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia. Es un hombre que por su tarea, por su labor, se la pasa en el campo, de manera que no pudo estar en este momento en este espacio de la Feria del Libro. Está en el territorio y por esa razón esta comunicación va a tener esa particularidad. Estamos en vivo desde la Feria del Libro con todo el ambiente natural de este evento, los ruidos que puedan ustedes percibir, pero Sebastián va a estar en territorio. Y para conversar con él están dos profesores integrantes también del Departamento de Derecho Minero y Energético, Paola Gutiérrez y Luis Bustos, abogados ambos. Doy la bienvenida a Sebastián Cabrales. Lo vamos a saludar para que nos familiaricemos con su voz. Hola, Dario Fernando, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bien, por aquí extrañándolo en la Feria del Libro. Vamos a escuchar también a la doctora Paola Gutiérrez. Saludo, Paola. Muy buenas tardes para todos. Gracias, Dario Fernando. Y Luis Bustos. Un placer estar acá con ustedes. Pues entonces le entregó usted la posta, Luis, para que converse con Sebastián, con su colega, y continúen este diálogo. Claro que sí. Bueno, primero un honor absoluto poder estar acá acompañados de Sebastián. Y Sebastián, arranquemos por lo básico. ¿Usted nos podría contar un poquito de por qué escribió el libro sobre consulta previa y por qué considera que este tema es tan relevante para Colombia? Bueno, muchas gracias de antemano a la universidad nuevamente y a la Feria del Libro, Dario Fernando, por este espacio. Mira, Luis, básicamente lo primero que yo identifiqué, digamos, en el horizonte es que sobre este tema pues hay muy pocos textos y de alguna manera los que existen por parte de importantes académicos y personas que han trabajado el asunto, pues son textos un poco que abordan el tema desde la perspectiva teórica. De alguna manera la intención de este texto, de este libro, era centrarse en hacer un poquito más de, digamos, de especialidad, si se quiere, sobre la parte teórica, sobre el origen de la consulta previa en nuestro país y en general en el mundo y cómo va evolucionando a la práctica. Como decía Dario Fernando, pues a mí me gusta de alguna manera autodenominarme como un abogado de campo y efectivamente me encuentro en campo en el sur de Córdoba, donde desempeño gran parte de mis actividades y la idea precisamente en el libro era plasmar pues de alguna manera esas vivencias que he tenido en los últimos 12 años que trascienden la teoría y pasan a la práctica, la vivencia real de lo que tenemos en campo, las necesidades de nuestras comunidades, por qué ellos se acercan, digamos, al sector empresarial, por qué encuentran en la consulta previa un factor para que sean tenidos en cuenta, por qué se empieza a convertir precisamente en esta última década la consulta previa en un asunto
clave para el sector mineroenergético y de infraestructura y hoy en día para el sector particularmente de las energías renovables. Entonces, un poco la intención, doctor Luis, es precisamente que la obra analice la consulta previa desde esa génesis teórica, desde también la perspectiva jurisprudencial, porque la Corte Constitucional colombiana ha sido protagonista número uno de la consulta previa en nuestro país y seguramente también podría uno manifestar que en el mundo, porque no existe en el mundo un país que realice más procesos de consulta previa que Colombia, y aterrizar esta teoría a la práctica. Por eso el libro intenta hacer una aproximación teórico-práctica, donde lo llamo aproximación porque naturalmente los temas sociales y las dinámicas de los territorios son tan cambiantes, tan fluctuantes, tan dinámicas, valga la redundancia, que todos los días cambia. Entonces, lógicamente, pues esta es una aproximación para entender un poco qué es lo que sucede en terreno en el marco de esta figura constitucional. Muchas gracias, Sebastián. Y vemos en el libro, quienes hemos tenido el gusto de leerlo, de ese examen crítico constructivo de las dificultades normativas, y ahora en la primera intervención nos hablaba precisamente de la Corte como gran protagonista en este derecho fundamental. En su libro usted habla de la evolución del concepto de consentimiento previo, libre e informado. A la audiencia quizás le interese muchísimo, y a nosotros también, que nos explique un poco más acerca de ese planteamiento. Gracias, Ana Paola. Sí, mira, el consentimiento libre previo informado es un concepto muy interesante que nace precisamente de un análisis jurisprudencial que no es local, nace de un desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es precisamente dicha corte la que hace un análisis en varios casos, pero particularmente alrededor de la década de los 2000, empieza a estudiar en un caso pues muy relevante que es Sabamaca versus Surinam, pues el tema de cómo tenemos que trascender de simplemente hacer una consulta de algo hacia la obtención como tal del consentimiento libre previo informado de la comunidad. Y este ha sido un concepto bastante complejo también, digamos, de comprender por parte pues, del sector privado e incluso a veces del sector estatal, en la medida que siempre ha existido como una dicotomía entre algo que se llama o llaman el poder de veto comunitario, o si existe o no. Es decir, hay ese debate de si a partir de la existencia del consentimiento libre previo informado lo que se introduce en el ordenamiento jurídico es precisamente el poder de que una comunidad en particular, en este caso una comunidad étnica por ser la titular del derecho fundamental a la consulta, pueda decidir sobre el futuro de una iniciativa, de un proyecto, de una obra, de una actividad. En pocas palabras lo resumo. Poner, digamos, en cabeza de una comunidad en particular, voy a poner un ejemplo, la construcción de una doble calzada o de un tren o de una línea férrea o de cualquier proyecto que podría ser de interés, digamos, común. Entonces, empiezan allí de alguna manera a generarse unas tensiones entre derechos y entre esa perspectiva histórica y constitucional de que el interés común debe superar al interés particular, ¿no? Entonces, el concepto del consentimiento libre preinformado llega a Colombia hacia los años 2008-2009 en sentencias de la Corte que recogen los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hoy en día es un concepto muy vigente que básicamente nos permite entender la participación comunitaria en tres aspectos. Lo que llama la Corte, el primer aspecto, que es la participación general, es decir, cuando a mí un proyecto me afecta como a cualquier colombiano, como a cualquier ciudadano. Un segundo escenario, cuando estamos en el marco de la consulta previa como tal, es decir, cuando a mí ya el proyecto me afecta en mi etos étnico, en mi calidad de indígena, de afrocolombiano, en mi etnicidad y de manera diferencial, ¿de acuerdo? Y finalmente habla la Corte de un tercer escenario, que es el escenario del consentimiento libre previo informado, que, digamos, se activa en Colombia bajo también tres condiciones particulares. Cuando un proyecto, una obra, actividad tiene el potencial o bien de generar un reasentamiento involuntario de la comunidad
o bien generar el vertimiento de desechos tóxicos en las comunidades, o bien tiene la posibilidad de generar una extinción cultural de la comunidad. En esos tres casos, que de alguna manera uno podría llamar casos objetivos, pese a que el último que nombré es de alguna manera subjetivo, nos genera la exigibilidad del consentimiento libre preinformado. Entonces, realmente es un concepto muy interesante que está pues en total vigencia en este momento y que de alguna manera las comunidades ponen de presente como esa capacidad de poder, de veto, si se quiere, a algún proyecto de actividad, y que naturalmente fortalece su capacidad de concertación y negociación en estos escenarios. Estamos escuchando al abogado Sebastián Cabrales Villalba, autor del libro Consulta Previa, aproximación teórico-práctica de la Universidad Externado de Colombia, y está compartiendo con sus compañeros del Departamento de Derecho Minero y Energético, Paola Gutiérrez y Luis Bustos. Continúa, Luis. Sebastián, escuchándote lo que nos explicas, la pregunta sería: ¿por qué consideras algunos actores del sector minero energético afirman o consideran que la consulta previa es una barrera, ¿cierto? O por lo menos es un tema que merece ser ajustado. En este sentido, yo te quería preguntar sobre eso, sobre esa evolución jurisprudencial, que pues es muy amplia y extensa. Nos explicabas una de esas sentencias. Y si esto necesitaría una regulación mayor, y si ves la regulación o la creación de una ley de consulta previa que necesita ser consultada como una solución a todas estas barreras. Gracias, doctor Luis. Sí, yo creo que aquí hay como dos formas de abordar la situación. No quisiera llamarlo problema, sino una situación en particular que está ocurriendo y que pues naturalmente es compleja. De alguna manera hay partes del sector privado, actores del sector privado, que identifican a la consulta previa como un obstáculo, y más que un obstáculo, pues también la identifican, digamos, un condicionante de su proyecto. Y es algo que, digamos, ha evolucionado a un concepto que también, de alguna manera, algunas empresas que sí lo ven de manera proactiva, o actores del sector privado que sí lo ven de manera proactiva, pues trasciende a lo que hemos llamado licencia social, que es, digamos, un concepto que no existe legalmente en Colombia, pero que en la realidad es, palabras más, palabras menos, cuál es la legitimidad social que tiene tu proyecto en territorio. Y es totalmente vigente porque, independientemente de que trascienda la figura de la consulta previa, pues ustedes pueden ver casos muy particulares donde ha ocurrido eso. Puedo nombrar dos que se me vienen a la mente de manera muy clara: el caso de Minesa en el páramo de Santurbán y el caso de la mina de Quebradona en el suroeste antioqueño. Son dos minas muy importantes, con una perspectiva en materia aurífera para Colombia impresionantes. Con los precios de hoy en día de este commodity, pues sería un tema supremamente interesante para el país en términos de impuestos, regalías, inversión social, etcétera. Pero al final del día, en territorio, en la comunidad, la presa y su proyecto no tienen la suficiente legitimidad social, por X o Y razón, ¿sí? O por X o Y, digamos, intereses también que existen en los territorios. Y de alguna manera, digamos, la consulta previa es una manifestación, una pequeña manifestación o un apéndice de esas manifestaciones sociales que hoy evidenciamos particularmente en las comunidades étnicamente diferenciadas. Entonces, hay sectores que ven esto como un requisito más de suma complejidad. Yo personalmente, y con la experiencia que ya he tenido en estos años, he evidenciado, digamos, tres cosas en particular. La primera es que una consulta previa, si uno la hace con tiempo, y ese es quizás el primer problema, que todas las empresas siempre tienen afán y siempre necesitan resultados para allá, y eso es absolutamente normal. Pero si uno hace una consulta previa con un abordaje, digamos, con suficiente antelación, es altamente probable que ese proceso, digamos, culmine en un plazo, digamos, razonable, entre un plazo de un año, máximo un año y medio. No debería durar más. Naturalmente hay procesos mucho más rápidos, otros un poco más lentos, pero todo depende también de la dinámica de relacionamiento que tenga la empresa en el territorio. Ese es quizás un primer punto. El segundo punto es que yo personalmente estoy convencido de que la famosa ley de consulta previa, o todos, digamos, los intentos que ha habido de tener una ley de consulta previa, una normatividad que la regulen, pues además de que han sido supremamente complejos de que evolucionen desde el punto de vista político y de ese ambiente adecuado que debe tener en el Congreso de la República para que estas iniciativas sigan adelante, pues como tú lo dices, la ley de consulta requiere consulta previa, y eso
no solo llevaría un debate muy largo, sino que generaría unos costos muy importantes para el país. Al final del día, un poco lo que yo he podido evidenciar en el territorio es que el problema no está ni siquiera en el procedimiento o en las etapas, porque de alguna manera todos los procesos de consulta ya han venido decantando en estas últimas 2 décadas prácticamente cómo se realizan. Más que todo, y creo que ese es el tercer punto con el que quiero concluir esta respuesta, en la dificultad que tenemos en los siguientes aspectos. Es decir, más allá de lo procedimental, tenemos una dificultad de fondo con 3 puntos clave. El primero, ¿con quién? Y yo creo que ese ha sido el gran dolor de cabeza de muchas empresas, sobre todo de los proyectos lineales, pero no me refiero a lineales, me refiero a gasoductos, al tendido de redes eléctricas, etcétera, etcétera, un poco lo que está sucediendo en La Guajira hoy en día con la línea de transmisión del Grupo de Energía de Bogotá, la línea colectora, que va a traer hacia el centro del país precisamente la energía que se pretende desarrollar con proyectos renovables en la Alta Guajira, y es con quién debemos hacer consulta. Y ahí, en ese con quién surgen muchas dudas. La primera es cómo se están conformando las comunidades en el territorio, un poco un concepto que ha traído la Corte Constitucional que es bastante discutible y complejo de manejar en la práctica, que es el concepto del autorreconocimiento. Entonces yo hoy soy campesino, soy una junta de acción comunal, pero mañana puedo autorreconocerme étnico, indígena, afrocolombiano, etcétera, y tengo derecho a un proceso diferencial distinto, con unas prerrogativas, unas etapas distintas. Y digamos en la práctica lo que está sucediendo es que las empresas empiezan sus procesos de consulta previa, pero no saben cuándo terminan, no por la duración misma del proceso, sino por la cantidad de solicitudes de nuevas comunidades que quieren ser tenidas en cuenta. Y esas solicitudes no solo llegan al Ministerio del Interior, sino que trascienden a la etapa de acciones de tutela. Entonces tú te puedes encontrar con, por ejemplo, proyectos como la línea Cuestecitas Maicao de la empresa Elecnorte, un proyecto de algunos kilómetros de línea eléctrica muy importante para el país, precisamente en estas épocas de crisis en electricidad, donde aproximadamente 25 comunidades interpusieron acciones de tutela, además de las 200 y pico que tuvieron a bien el Ministerio del Interior certificar o determinar que procedía a consulta previa con ellos. Entonces, de alguna manera, en este momento el problema es con quién debo hacerlo y cuándo, digamos, terminan de nacer estas nuevas comunidades en el territorio. Es un primer punto. El segundo punto tiene que ver con algo que se llama la ruta metodológica, y aquí ya entra un aspecto que es, digamos, los intereses de actores externos, actores que conocen este proceso, han llegado a los territorios a manifestarle a las comunidades que ellos tienen algunos derechos, y entre esos sus derechos es el de concertar una ruta de trabajo que le reconozca su tiempo, que le reconozca unos aspectos de logística y que le reconozca naturalmente los honorarios de ese equipo asesor y ese equipo de personas que ha llegado a asesorarlos. Y ahí hay, digamos, una gran primera concertación, una gran primera negociación que es muy difícil de llevar porque no existe en Colombia una norma clara que te diga, oye, mira, lo objetivo es que los honorarios de este equipo asesor sean esto o esto, o que sea, por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo, la tabla de honorarios de conciencia, no existe. Y entonces termina siendo una negociación de qué tanto afán tengo yo como empresa de avanzar y cómo hago para concertar con estas personas en el territorio. Sebastián, sobre ese punto y digamos sobre varias cosas que nos has destacado, la doctora Paola tiene una pregunta para como darle ese cierre sobre estos puntos que nos estás preguntando. Gracias, Luis. Bueno, Sebastián, al examinar cada una de esas etapas y realizar un estudio de casos emblemáticos alrededor de la consulta previa, hay en el libro varias sugerencias y recomendaciones prácticas para el desarrollo social. Pero cuando un inversionista del sector minero energético le pregunta cuál es la duración de las consultas previas en el país, ¿usted qué le responde? Pues Ana Paola, yo respondería, como ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no puede establecerse un término único y perentorio para el desarrollo del proceso,
pero tampoco pueden quedar en vilo las expectativas de ambas partes. Digamos, esa frase de la Corte es muy clara, es decir, el proceso de consulta no puede ser igual para todos los proyectos, porque no todos los proyectos son iguales, no todos los proyectos tienen la misma complejidad. No es lo mismo un proyecto de energía fotovoltaica renovable a un proyecto minero o a un proyecto de una doble calzada, son totalmente distintos, ni son lo mismo las comunidades del Putumayo o del Huila o las comunidades del Amazonas que las comunidades de pronto del norte del país. Entonces, de alguna manera, un poco lo que uno debe comprender ahí es que esa particularidad lo que hace es que el proceso de consulta previa sea tan largo como ambas partes queramos que sea. Y yo creo que ese es un punto muy importante. Entre mayor relacionamiento previo yo tenga con la comunidad, digamos, relacionamiento que genere confianza, que nos permita establecer líneas de diálogo horizontales, de doble vida, que le permita a la comunidad con la que estoy hablando comprender que al otro lado también hay un ser humano que tiene intereses, expectativas, pero que podemos llegar a acuerdos, muy seguramente va a permitir que el proceso evolucione. En mi experiencia, como te digo, lo normal es que un proceso pueda demorar entre 7 meses y máximo 1 año, no debería demorar más. Pero sí poner un término único, como en algunos casos he visto, tiene que durar 5 meses, creo que 5 o 6 meses, creo que llevaría a que las partes no puedan completar el objetivo mismo. Y finalmente, digamos, un poco concluyendo lo que comentaba ahorita y lo que al final termina por impactar fuertemente precisamente el cierre de las consultas, es ese tercer aspecto. No solo es la primera concertación de la ruta metodológica, sino después es la concertación de lo que las comunidades llaman las compensaciones, o lo que también a veces la Corte mal ha llamado las indemnizaciones, un poco asimilando a que un proyecto entra a generar perjuicios, cuando yo soy un convencido totalmente que lo que genera son impactos positivos y negativos como cualquier actividad humana. Entonces allí también tampoco existe un criterio claro que dé un norte y permite que se termine convirtiendo en una negociación donde al final hay expectativas que son imposibles de cubrir y terminan pues los procesos de consulta previa en una espiral complejo donde la comunidad y la empresa pueden no estar de acuerdo. Y ahí viene pues un punto que también se ha llamado el test de proporcionalidad y demás, pero bueno, ese es otro tema, digamos, que ha puesto sobre la mesa la normatividad colombiana para intentar darle solución al tema de la falta de acuerdos. Pues el doctor Sebastián ha tenido una capacidad de síntesis porque un tema que en promedio cada consulta, dice usted, puede ser entre 7 meses, 1 año, pues resumirlo aquí en su libro en este corto tiempo pues es un gran esfuerzo porque la consulta previa sin duda tiene un grado de complejidad y de extensión bastante grande, depende del tipo de intervención que se vaya a hacer en esa comunidad, si es una obra, si es una exploración, la diversidad de las comunidades y la presencia de los actores externos. Hablemos del libro Consulta Previa. Está en la Universidad Externado de Colombia, en el pabellón universitario, en el stand de la universidad, en el segundo piso, también en las librerías de la universidad y en aquellas librerías donde este tipo de publicaciones a través de la distribuidora los pone a la venta. Igualmente, pues a través de internet, mediante el enlace de publicaciones en la página de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias a Sebastián Cabrales Villalba desde el territorio sur de Córdoba donde se encuentra y a los doctores Paola Gutiérrez y Luis Bustos del Departamento de Derecho Minero y Energético de la Universidad Externado de Colombia. Y a todos ustedes también gracias. Los libros del externado en la feria. ¿Qué dicen? ¿Quiénes los escribieron? ¿Por qué los hicieron? Diálogos entre autores y expertos. El externado en la Filbo 2024.